Paquita Romano, aquí presente, paisajista, tiene una frase muy linda que me impactó y creo que con esa frase la presento toda. Y ella dijo: estoy cautivada por la vida de una semilla germinando. Paquita, te dejo Mm. la palabra porque me encanta la frase y sé que vas a desarrollarla muy bien. Ay, qué lindo, muchas gracias. Bueno, gracias a Dara, a la UP, bueno, y a todos los que están acá, primero, por estar compartiendo este espacio. Y yo les voy a contar, armé un PowerPoint con imágenes. Todas las imágenes que vamos a ver son fotos mías, sacadas por mí, y además de mi jardín, salvo algunas que tienen que ver con algún que otro proyecto. Bueno, y les voy a contar un poquito mi recorrido, que espero que les aporte a todos y que los inspire a hacer esto que es jardinería y que es maravilloso. Entonces, la flor azul enlazando mundos. La flor azul es el nombre de mi casa y hoy en día es el nombre que casi que me representa, ¿no? Para mucha gente terminé siendo la flor azul y la flor azul terminamos siendo uno. Yo siempre digo que antes yo vivía en una casa con un terreno y ahora vivo en un jardín con una casa. Em, Originalmente primero fui diseñadora de modas, después fui decoradora, hice entre otras cosas el mercado de Villa Langostura, que por ahí hay gente que lo conoce, pero la realidad yo siempre sentía como que me faltaba algo, es como que estaba, no sé, tenía como esa incertidumbre de decir qué es lo que está faltando. Em, y un día me regalaron esta semilla, que es una semilla de amapola, que miren lo que es el tamaño. Y en 3 meses, esta semilla se transformó en esta planta, que tiene, para que se fijen la altura, ¿no? Entonces, la verdad que me enamoré, me agarró como una especie de ataque y no pude dejar de germinar nunca más. O sea, empecé a germinar, a germinar, a germinar como una loca, porque no podía creer lo que era la potencia. Entendí la potencia que estaba en esa semilla, entendí que estaba viva, ¿no? Había vida ahí adentro. Y entonces empecé a dedicarme a esto, me quedé encerrada un año en mi casa estudiando distintas semillas, cómo germinar, cuál es la forma, plantando, sembrando, y dejé el camino de la decoración. En un año ya yo tenía local, tenía todo, y lo terminé por cerrar. La realidad que con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que de mi familia todas las mujeres, desde determinado lugar, habían sido jardineras. Me encontré con un libro, que es esta imagen, que le hizo Julia Elena Acevedo, que es mi bisabuela, donde ella se llama El itinerario de mis plantas, y donde ella describe lo que hace día por día en su jardín. Después descubrí que mi abuela empecé a recaudar fotos, y tenía este jardín que era una cosa de locos. Ella también era autodidacta. Mamá, por supuesto, tenía su jardín, y yo terminé por tener el mío. ¿Y el mío cómo? El mío, tuve la suerte de que evidentemente había heredado todo este conocimiento. Hay un momento donde se despertó y sabía un montón de cosas que en realidad no sabía que las sabía, pero sabía distinguir un yuyo, me quedaban los nombres de las plantas que por ahí para mucha gente le resulta muy difícil, para mí era como una obviedad. Em, pero mucho de mi aprendizaje tuvo que ver con la observación, que es lo que yo siempre recomiendo, es observar la naturaleza, observar el crecimiento de una planta. Son seres vivos que funcionan de determinada manera, pero que nos dicen mucho si nos detenemos un ratito a mirarlo. Esta es mi casa. Y entonces, como era diseñadora, decoradora, no sé cómo correr esto, Gabriel, si está ok ahí. Bueno, em, empecé a tener el jardín no solo como jardín, o a pensar el jardín no solo como jardín, sino como una totalidad. Entonces, cada objeto, cada no sé, escultura, cada tutor tenía que tener como una fuerza determinada, una impronta a nivel visual determinada, tenían que significar algo para mí, y empecé a entender el jardín como una expresión artística, como el pintor pinta su cuadro, las jardineras hacemos los jardines. Y dije que qué difícil, ¿no? Porque yo puedo elegir un color,
pero la flor se puede desteñir con el sol, o yo puedo decidir elegir una planta porque sé el tamaño determinado, pero que en mi jardín funcione de una manera totalmente distinta. Empieza a pasar esto de, empiezas a aprender a crear, pero cediendo el control. Nosotras no tenemos el control de lo que estamos creando, estamos ayudando a que eso ocurra, pero nada más. Entonces, todo mi jardín empezó a tener como sus determinados detalles. La canilla que elegí tenía que ser determinada canilla, no podía ser una canilla igual que el resto, la cartelería, la comunión de la casa, el adentro y el afuera, que tengan la misma lectura. Si mi casa es toda de, la flor azul es reciclada, de materiales reciclados, entonces afuera tenía que tener la misma comunicación. Entonces todo lo que se usó afuera también tiene que ver con esto de rescatar la impronta, ¿no? Mucho del diseño que yo usé y que uso cuando hago paisajismo tiene que ver con los símbolos, que tengan un simbolismo, que me cuenten una historia. Entonces, el ingreso a mi jardín son estos arcos, donde crecen manzanos en espaldera, y tiene que ver con el jardín de adelante, tiene que ver con, porque yo tengo dividido en 3 partes, porque como pruebo muchísimas plantas, generé como distintas como situaciones. Adelante tiene que ver como por ahí con la primera impresión mía, que es como de como una soltura, no soy una persona como bastante descontracturada. Después pasa por lo que es un jardín tropical, que es como un lugar como más protegido, que es un lugar que yo creo que todos necesitamos, que es el interior de cada uno, y llega a un jardín mucho más formal, de estilo inglés, donde todo tiene un orden. Entonces, lo que me refiero, yo les estoy contando la historia de la flor azul, pero con esto quiero expresar la necesidad de que un jardín o una casa nos cuente algo más. Como toda cosa en la vida, como toda situación en la vida, estas son fotos del mismo lugar visto desde distintos ángulos. Entonces empecé a entender no solo esta necesidad de que desde cada lugar, desde cada ventana, desde cada espacio que nosotros estamos viendo desde el interior hacia el afuera, tiene que ser importante e interesante lo que estemos viendo. Entonces, muchas veces como paisajistas, no solo sacamos la foto del jardín, para los que no saben, sino que además nos metemos adentro de la casa y sacamos una foto hacia afuera. Pero esta foto, esta sobre todo que les puse para este PowerPoint, me terminó por interesar al nivel de decir, en la vida misma, de acuerdo a dónde estamos parados y cómo lo estamos viendo, podemos ver de la misma escena cosas totalmente distintas. Y empecé de a poco a entender al jardín como un maestro. Me empezaba a contar lo que realmente, como lo que realmente le pasaba al ser humano, ¿no? Los detalles que se usaron en el jardín, que yo voy usando y que voy poniendo, para mí el detalle es una cosa que es sumamente importante. No me da lo mismo tener esta pala que tener una pala de plástico, para nada. No por desmerecer la pala de plástico, sino que yo creo que la búsqueda de la pala correcta, la búsqueda de la escobilla correcta o de, no sé, o de la maceta tiene que ser una cosa completa, hace que esto complete. Yo creo que los detalles en todo, ¿no? El detalle de una flor. Yo puedo ver una flor, ayer miraba una orquídea de tierra que se llama veletilla, que creo que en una de las filminas lo puse, y pensaba, ¿no? Si uno mira a simple vista es una flor rosa, pero en realidad, si yo me acerco a la flor y la observo y la miro, tiene un montón de matices esa flor. Tiene rosa, sí, pero tiene blanco, pero tiene un relieve y tiene una forma. Entonces, todo eso, o sea, todos esos detalles hacen a la veletilla distinta al resto. Entonces, cada pequeño lugar elegido y cada objeto y cada cosa que entra tiene que tener como para mí una estética y un porqué. Yo como no estudié de manera formal, como dije, soy autodidacta, un día me levanté y era jardinera y un día
me empezaron a pedir que fuera paisajista y dije, bueno, sí, pero como yo ya les sabía leer planos y manejar todos los planos por haber sido decoradora, para mí me fue bastante más fácil. Yo realmente creo en el estudio, soy una estudiosa. Por ahí no cursé una carrera universitaria porque tuve hijos de muy chica, entonces me dediqué a la maternidad. Pero, y la verdad que hay como poca propuesta de paisajismo en Argentina, ¿no? De carreras de paisajismo, aunque hay algunas que están buenas, pero no hay mucho. Recién ahora el argentino está empezando a prestar muchísimo más atención al jardín. Yo creo que es parte de la pandemia, ¿no? Como que volvimos a las casas y nos encontramos con el lugar que habitamos. Y ahí es impresionante la cantidad de gente interesada que hubo a través de la pandemia en hacer sus jardines. Fue como un boom. De repente la gente se encontró con tiempo, con lugar, con la necesidad de estar afuera, de estar en contacto con la naturaleza, con el exterior, y empezó a necesitar tener un jardín. Pero bueno, lo bueno de que yo no haya estudiado una carrera formal, a mí lo que rescato es que no tenía ninguna regla preconcebida. Si va adelante una planta, si va atrás, si por altura, no tenía reglas de diseño más que las que yo tenía como estética interna. Entonces empecé a hacer un jardín sin reglas, con movimiento, con lo que sentía, desde el sentir, desde la intuición, desde lo que a mí me gustaba. Y se transformó en un lugar y en una forma interesante, que a la gente le interesó esto de romper la estructura, ¿no? Como que empezaron a mirar, mira lo que está haciendo, pone una verbena bonaerensis que mide 1,60 m adelante del cantero, que por ahí era como que raro, en una jardinería tradicional. Y sí, ponía la verbena bonaerensis porque yo sentía que la verbena bonaerensis quedaba bien ahí. Por supuesto que la verbena bonaerensis es una planta que es nativa, que es muy linda, pero es como esas plantas que yo las llamo que son transparentes, porque es muy finita y larga, y entonces hace que yo, al ponerla delante del cantero, pueda seguir mirando a través del cantero el resto de las flores. Pero esto de romper con la estructura del orden hacía que tenga un dinamismo y una soltura muy fuerte, o sea, la imagen era como muy fuerte. Entonces empezaron de a poco a pedirme que hiciera paisajismo. Yo creo que diseño emociones, creo que diseño, y creo que es lo que hay que diseñar en cualquier aspecto del diseño, ¿no? Como que el mueble que estás haciendo, la casa, no sé, el espacio que estés generando, que nos provoque algo, que no sea indiferente. O sea, que yo entre al lugar y yo pueda, a través de los objetos o las plantas o la situación creada, a mí me transforme algo, me muestre algo, me genere una emoción. Entonces, siempre digo que lo que yo diseño, lo que intento diseñar y que quiero transmitírselos a ustedes, porque no sé a qué se dedican, pero esto de buscar que todo sea una experiencia, ¿no? Que nos cuente una historia, que nos relate algo, que yo me vaya de ahí y por ahí no sepa qué planta había o no pueda repetir la persona que no sabe, pero que le haya dejado un sentimiento. Nada, una búsqueda, paz. Yo muchas veces, cuando tengo la primera entrevista con mis clientas del paisajismo, ¿no? Les pregunto qué querés sentir, qué te gustaría sentir en tu jardín. Entonces, me gustaría sentir paz, entonces hago un jardín mucho más verde, alegría, le pongo más colores, me gustan los sonidos, entonces usamos gramíneas, porque las gramíneas hacen determinado sonido. Me gustan las mariposas, entonces, bueno, plantamos ciñas. Hay un montón de cosas que se pueden como ir llevando a generar una experiencia. Por supuesto, un lugar de lectura, yo lo voy a hacer muchísimo más tranquilo, y por ahí quizás voy a usar plantas de hojas grandes y mucho verde, y por ahí plantas que no atraigan tantos insectos, porque la verdad que estar leyendo y tener la abeja que no sabes si te va a picar, igual las abejas no pican, ¿no? O sea, me meto en esos canteros, tengo miles de millones, y la realidad que si no pasa algo, uno no las molesta, no pica, pero lo que quiero decir es, por ahí hay gente que eso no es la situación ideal, ¿no? Entonces, el lugar de lectura es un lugar tranquilo, y así vamos haciendo que el jardín en su totalidad sea una historia.
A mí, otra de las cosas que yo no busco la perfección. Creo que la perfección es algo que nadie la va a alcanzar, no estamos acá para alcanzar la perfección. Sí busco la mayor entrega posible y dar lo mejor, pero no necesito rigurosidad en cuanto a diseño, ¿no? Una de las cosas que sí me importa muchísimo cuando diseño son las luces. El sol en los jardines, los momentos del día, juegan un rol sumamente importante. A mí esta foto no me transmite lo mismo que esta, pero determinadas plantas, como el sol entra por ahí, yo las pongo para que a contraluz pueda disfrutarlas de una manera distinta. Entonces, las hojas, las sombras terminan siendo parte de nuestros jardines, y es una cosa que la realidad es que hay que tener en cuenta en el momento de diseñar un jardín, el movimiento del sol, no solo por el asolamiento de las necesidades de las plantas y qué plantas vamos a plantar, sino por esto de pensarlo como una luz, como te da como una especie de magia, ¿no? De sentimiento, esto del juego de luces. Una de las cosas que tenemos que estar preparadas para ser jardineras, y si no estamos preparadas, el jardín igualmente nos lo va a enseñar, es a tener la pérdida del control. Creo que la pandemia también nos enseñó a tener la pérdida de control, a ceder el control, a saber que hay cosas que no las vamos a poder manejar, por más que querramos, y pasa mucho en la naturaleza esto. Así que creo que es algo que uno aprende haciendo el jardín. Así que bueno, me empezaron a pedir que hiciera jardines de otras personas, con lo cual para mí fue un honor, porque no importa qué tamaño tenga el jardín o qué necesite, yo soy una persona que hace jardines muy sueltos, pero de repente entiendo que hay gente que necesita una estructura o que no puede tener tanto tiempo para cuidarlo, entonces como paisajista mezclo o hago cosas mucho más tranquilas o de bajo mantenimiento, pero me encanta esto de poder presentarles la jardinería al resto de las personas. Entonces empecé una carrera de paisajista. Estos son canteros sueltos que me representan muchísimo de lo que yo hago, pero también puedo hacer esto, acá acabamos de terminar una obra, que es algo mucho más estático y de bajo mantenimiento, que por ahí esto era muy interesante porque ella tenía, era una casa de fin de semana, con lo cual no la podía cuidar mucho, así que eran todas plantas que requerían muy poco mantenimiento, y tenía mucho terreno en el medio del jardín, y ella quería ocuparlo, pero ocuparlo con un jardín, con un cantero mixto, iba a ser un trabajo enorme. Entonces dibujamos, si lo vemos desde arriba, son líneas, son curvas en realidad, son curvas con todo jazmín de leche como cubresuelo. Entonces lo que hicimos fue un dibujo en el piso con una sola planta. Entonces los recursos son muchísimos para hacer jardinería. Y la verdad que es impactante caminar por ese lugar, como quedó. Esto es una terraza que yo amo, porque además amo a la dueña, que ella quería vivir en Ipanema, me decía. Pues es genial las cosas que te piden, porque es esto de escuchar qué sensación necesita el otro. No, yo quiero vivir en Ipanema. Bueno, entonces hicimos, que fue bastante complicado porque eran plantas tropicales, pero al sol, pleno sol. Entonces hay que saber un montón, porque por ahí la planta que nosotros usamos para que dé una estética tropical, a veces no es tropical, pero da una estética tropical. Entonces la usamos como herramienta. Y al no ser tropical, no necesita. Acá el sol de Buenos Aires es muy, muy fuerte, entonces no necesita esto de tanto cuidado, ¿no? Pues si no se te queman las plantas tropicales a pleno sol. Estas fotos se las puse, es muy lindo el proyecto, pero esto es sobre todo integrar la naturaleza con el lugar. Nosotros lo que tratamos no es de integrar la lectura y que las dos cosas puedan convivir. Lo que hacemos nosotros con nuestras propias manos, o sea, con nuestro propio diseño, y lo que la naturaleza nos propone. Entonces, de esa manera, pensándolo así, se genera una comunión entre los dos mundos. Si yo hubiese puesto en ese mismo lugar
bochas de buxus, que por ejemplo son estas, si yo hubiese puesto esas bochas de buxus, que son una estructura, imagínense que a mí, cualquier persona que los vea, ve una ruptura entre las dos lecturas. Entonces la lectura que nosotras tenemos que mirar cuando pensamos nuestro espacio, no solo es la planta o el diseño en sí, sino qué pasa alrededor. Miramos todos, qué hay alrededor. Bueno, está esta naturaleza, bueno, yo me adapto a eso, yo convivo con eso, ¿no? Esto es más de la terraza, este es más de este jardín, hay estructura. Este es un jardín que es re importante para mí, que además lo cuidé mucho tiempo. Es un jardín muy chiquito, sí, y él quería un jardín inglés a media sombra, y era dificilísimo. Y lo hicimos, y quedó espectacular, y lo interesante de este jardín es que tiene como mucha info, él quería mucha flor y mucha info, y en un lugar muy pequeño, y acá a esto me refiero a decir, no importa cuánto espacio tenemos, pero podemos generar un lugar, un ambiente, sin necesidad de tener, ay, porque no tengo un jardín de 1000 metros, entonces no hago nada. No, tenemos un balcón, tenemos una terraza, podemos hacer algo muy interesante si sabemos qué plantas usar. Y esto de conocer plantas, porque muchas veces las carreras de paisajismo están orientadas a el paisajismo en cuanto a diseño del lugar. Y yo a veces les doy clases a paisajistas inclusive, o a gente que sabe un montón de diseño, pero no tienen todavía la experiencia de haber probado tanta planta. Entonces, cuando nosotras, si hay alguien acá que va a estudiar paisajismo, mi recomendación es estudiar de manera paralela jardinería. ¿Por qué? Porque cuanto ustedes más sepan de plantas, más conozcan plantas, su abanico de posibilidades se abre enormemente. Si yo conozco 4 plantas, mi diseño va a recaer en esas 4 plantas todo el tiempo. Ahora, si yo conozco 100, voy a poder crear y generar con un montón digamos, de más posibilidades. Las plantas se toman como formas también, nosotros las leemos no solo por color, sino por formas, sino por transparencias, por forma de hoja. Muchas veces yo les digo a mis alumnas, vamos a poner la foto en blanco y negro y leamos las formas. Entonces, piensen su diseño no solo con el colorido o con la flor, sino como formas abstractas, como si fuera un cuadro abstracto en blanco y negro. Si ustedes logran que esa imagen que van a proyectar con plantas viva en blanco y negro, sea bella en blanco y negro, con formas abstractas, es probable que estén acertadas en cuanto al diseño, ¿no? Y con el tiempo empecé a mirar otras cosas. Al principio uno se maravilla con la flor. ¡Ay, qué divina la flor! Y buscamos la flor, y buscamos la flor. Y estando y conviviendo con el jardín empecé a mirar detalles. Y entonces empecé a encontrar las sutilezas y a entender que un jardín es mucho más que una flor. Entonces, este es un pimpollo con gotas de rocío, que yo estaba sentada una mañana y miro así y digo, pero esto es la perfección. No hay, es imposible ir contra la naturaleza con la calidad de diseño que tienen. Este es un honguito que había salido en uno de los sillones de afuera, que duró un día, pero me pareció una belleza. Esto de empezar a mirar un poco más profundo, empecé a entender, empecé a mirar más allá los brotes, la forma en que la planta surge. Estos son hostas, que en invierno descansan y en primavera ahora están en este estado. Entonces la forma que adquiere ese brote, que no va a ser igual a ninguno de los otros, creo en el vínculo, entonces se va generando un vínculo con la planta y con la estética que te cuenta muchísimas más cosas. Esto es un membrillo comestible. El membrillo comestible ahora está en flor, con una flor blanca que es una cosa bellísima, y la realidad a mí era, el invierno me costaba un montón en una época, hasta que empecé a encontrar detalles que me hacían sentir igual que en la primavera, que me hacían sentir la misma fascinación con el invierno, con lo que pasaba en naturaleza con el invierno, que en la primavera, ¿no? Yo hago como el paralelismo entre el ser humano y
y las plantas. Y entonces empecé a descubrir un día que en realidad el membrillo yo lo veía de lejos y pensaba, es una planta amarilla. Pero en realidad, o sea, es una hoja amarilla, pero si yo miraba el tallito, era bordó, era morado, y la composición de eso era el todo, era lo que la imagen que a mí me estaba reflejando, lo que me estaba provocando. Entonces, es como con las personas, ¿sí? Yo miro a fulanito de tal y digo, ay, ella es así, es rubia. No, pero pará, es rubia, pero además es así, y además es alta o no. Entonces es el todo arma cada característica de la persona, de morocho, lo que fuera, arma el todo de esa persona. Y las características personales como ser humano, muchísimo más. Entonces, esto de conocer y a través de la admiración o la contemplación, me parece que es que nos llena de posibilidad de tener muchísimo más capacidad de ver. Esto es la hoja de una musa, que entendí que el quiebre ese era lindo, cuando antes, uy, está helado, pero sí, está helado, es una hoja que le agarró la helada, pero en realidad, si lo leemos como diseño, es perfecto, sigue siendo perfecto en todos sus estadios. Entonces, los estadios en cuanto al ciclo, esto es el final de una flor, que es igual de lindo que la flor en sí. Entonces, cuando pensamos en el diseño, pensamos en todas las etapas por donde pasa esa planta. Estos son los contraluces que yo les decía al principio, ¿no? Si yo pongo esta planta de determinada manera que le entre la luz a la mañana, voy a poder ver no solo los pelitos que la recubren, sino las semillas adentro. Esto yo siempre digo es como la ecografía de una semilla de arvejilla, ¿no? Así que de a poco empecé a encontrarle como otro sentido a la naturaleza. Me impresionaba cada detalle, cada forma, un corazón en la hoja de un loto, y todo eso me empezó a aportar un montón de cosas. Yo creo en la composición, muchas veces existe la posibilidad, y creo que para cualquier cosa, si estamos investigando combinaciones o de colores o de formas, ir a la naturaleza y mirar. Yo saco fotos con macro, ¿no? Para ver esto, pero entonces entender cómo ella combina, cómo están dados los colores. Entonces, como medio bordó morado con el verde, y es una cosa increíble. Entonces, tomar la naturaleza lo que nos está enseñando como colorista casi, es como la mejor maestra. Y las sutilezas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sutilezas. El pimpollo de una magnolia, esto es un iris, cómo nace la flor del iris, qué colores combina el verde con el violeta. Creo que es lo que estos detalles y estas sutilezas es lo que hace especial a cada planta. Y cuando fui maestra, empecé a enseñar jardinería, la parte técnica, y empecé a entender que en realidad yo tenía que transmitir otra cosa, ¿no? Que era lo que a mí me iba empezando de a poco a enseñar la jardinería, o que yo observaba, que dije, bueno, un jardín a la persona le puede enseñar muchísimas otras cosas, o te puede aportar en la vida muchísimas otras cosas. Entonces empecé a entender, y lo escribí en un momento como que las cosas no suceden cuando nosotros queremos, sino cuando tiene que ser. Tenemos que ser capaces de soltar el control, porque no podemos elegir cuándo tener la flor, no podemos elegir si bailar más, o si un año no bailar, o si un año no va a hacer tanto frío. Hay plantas que necesitan determinadas cantidades de horas frío para florecer, y la naturaleza decide eso. Que aunque nos encontremos a veces en situaciones no ideales, podemos adaptarnos y florecer. Nosotros como seres humanos nos pasa eso, y a mí me lo enseñaron las plantas, entender esa parte. Hay plantas que nosotros en la jardinería decimos, toleran, es una palabra que se usa mucho, tolera media sombra, tolera pleno sol, lo que significa que las plantas que toleran determinadas condiciones, por ahí no están en la situación ideal, pero igualmente esa planta va a vivir y va a desarrollarse, y es probable que florezca de la misma manera, quizá un poco menos, pero puede atravesar esto. Entonces, son todas las cosas que yo termino por
por enseñar o que para mí son importantes como inspiración también, ¿no? Que no podemos tenerlo todo, sino ser felices con esa parte del todo que tenemos. Es muy normal que cuando uno se inicia en la jardinería, de que todas te gustan y querés tener todas, y de repente cedes. Y decís, bueno, yo puedo tener esto, puedo tener mi balcón, puedo tener mi suculenta, y es lo que puedo tener. Y puedo estar feliz con mis 4 macetas de suculentas. Que no todos necesitamos lo mismo, las plantas todas necesitan algo distinto, y pasa con el ser humano, entonces empezás a aceptar un montón de cosas del otro, entender que no estamos acá, todos tenemos la misma necesidad, y es una cosa maravillosa, que a veces los factores externos modifican nuestras vidas, y que hay que volver a empezar. A mí me agarra una inundación, mi casa en una época se inundaba, y yo no lo buscaba, y sin embargo era algo externo que pasaba, y me rompía el jardín, y había que volver, o determinadas plantas no lo aguantaban y se morían. Entonces había que volver a arrancar con ese sector. Y a nosotros como personas nos pasa un montón eso a veces, ¿no? Que hay una situación externa, que nos pasa algo que, bueno, se puede volver a empezar, que hay factores externos, hay que soportarlo. Que no se tiene lo que no se cuida. En la jardinería, yo antes siempre decía, bueno, yo pongo una mesa, hago una mesa, diseño una mesa, la pongo, y la mesa va a estar ahí, mejor, peor cuidada, de acuerdo a la persona, al dueño, pero va a seguir siendo la mesa. Un jardín, si no lo cuidamos, necesita un nivel de mantenimiento, depende qué plantas, pero si no lo cuidamos, perdemos nuestra obra, se pierde totalmente. O sea, no tenemos lo que no se cuida, y pasa también con todo en nuestras vidas, con las amistades, con todo, con las relaciones. No tenemos lo que no se cuida, se diluye. Que no debemos forzar situaciones o relaciones, hay gente o flores para un lugar y otros para otros. Esto se está trabajando mucho hoy en día desde el paisajismo con el concepto de, en vez de forzar una situación, antes se forzaba y uno quería, yo quiero tener una planta en este lugar, y quiero esa planta, y esa planta necesita un montón de riego, por ejemplo, y hoy en día, y antes se ponía esa planta y se le daba mucho riego. Hoy en día decimos, bueno, pero si este es un lugar que tiene determinada cantidad de agua, vamos a pensar primero el lugar y después la planta, o el lugar y la planta como un todo, en vez de, estamos como empezando a dejar como el capricho de lado, que a veces necesitamos ayuda extra de la afuera. Esto es nosotros como seres humanos, repito, y la planta también. Muchas veces nosotros las cuidamos de determinada manera, pero hay determinado momento o determinada situación que hace que nosotras, no sé, necesitamos fertilizar o curar una planta para determinada ocasión. Hoy en día tenemos la suerte de que están desarrollando muchísimos productos orgánicos excelentes, de excelente calidad, fertilizantes que son una cosa impresionantes. Yo siempre digo que para mí la diferencia entre un fertilizante químico y un orgánico, el orgánico, la planta va a tomar lo que necesite. El químico, y yo hago el paralelismo entre el niño, y digo, si ustedes ponen un fertilizante químico, es como antes cuando éramos chicos, que por ahí nos abrían la boca así, y nos enchufaban la cuchara cuando nosotros no queríamos comer, nos daban la papilla, y la otra imagen vendría a ser, ponemos el fertilizante orgánico y el chico va a comer cuando tiene hambre. La planta va a tomar lo que necesite, no se lo estamos como metiendo de prepo. Que todo resultado es positivo, porque aún si no progresa habremos aprendido. Yo manejaba unos niveles de frustración bastante altos, y la jardinería me enseñó a que en realidad lo que estamos haciendo, por más que fracase como jardineras, o sea, yo puedo tratar de cultivar una planta y que esa planta termine su ciclo, se muera, y después pensar, qué bueno, ¿no? Porque yo ya aprendí que a esta planta no le gusta que la pode en determinado momento. Acá pasaba con una cosa, hay una planta que se llama Helichrysum, que es una belleza, que es de hoja gris, y yo sabía que la planta no le gustaba una poda violenta, ¿no? Una poda excesiva.
Y una amiga mía vino acá y me dijo, yo la quiero podar. Le dije, no, porque se va a morir. Yo ya tenía hecho gajos antes. Y estábamos con una clase, ¿no? Con alumnas, porque acá en la Flor Azul hay 100 alumnas que vienen por mes a aprender jardinería. Entonces yo la dejé y le dije, bueno, podala, ¿la querés podar? Sí, y la podaba y la podaba y la podó y la podó y la podó. Y yo le dije, se te va a morir. Y la mató de tanta poda que le había dado, y yo ya sabía y tenía guardados sus hijos para ocupar ese espacio, pero me parecía interesante que las alumnas y ella nos pasen por la experiencia de esto, de aprender que esa planta, porque a través del error, a ellas nunca se olvidaron de que esa planta no le gustaba, no admitía esa poda. Entonces, a través del error surgió el aprendizaje. Entonces, quedarse siempre con eso, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que saber de dónde venimos sirve para saber a dónde vamos como personas, y eso se ve en la naturaleza, porque una de las cosas que hacemos generalmente en las paisajistas o las jardineras es aprender el origen de la planta. Es muy importante saber de qué lugar es nativa, porque esa planta nativa de determinado lugar va a tener determinadas características a las cuales se adapta, que nosotras deberíamos poder reproducirlas acá. Entonces nosotras, para saber dónde pongo una planta, si no tenemos ni idea de esa planta, decir, uy, ¿qué necesita? Bueno, vamos a investigar de dónde viene. Y el lugar de donde venga nos va a decir un montón de necesidades de esa planta. Así que con el tiempo, mi interés como maestra fue empezar a enseñar esas cosas. Y estas fotos son las fotos del lugar donde yo me mudé. Lo que fue mi casa, me enamoré del papá de mis hijos, y él vivía acá, y yo vengo de una familia bastante malcriada, y me enamoré y me vine a vivir acá. Y transformé esta casa en lo que es hoy, que es que la gente viene a verla, y que pasan cosas, y que filman, y qué sé yo, y siempre la muestro. Al principio de mi carrera no la mostraba, pero la muestro porque me parece que no importa el tiempo, esta es la parte de atrás, que hoy en día no existe lo que es la diferencia, pero lo que quiero transmitir con estas fotos, con estas imágenes, es que no importa lo que tengamos, porque con lo que tenemos, con el tiempo, con las ganas y con el hacer, no quedarnos en la idea, se puede transformar un montón de cosas. Y mientras yo transformé la Flor Azul en lo que es hoy en día, yo creo que en realidad el aprendizaje de esto, esta es la casa ahora, entendí que en realidad la que me estaba transformando era yo. O sea que el jardín terminó de transformarme a mí, en tener una forma de mirar el mundo y mirar la vida totalmente distinta a través de la experiencia de tener un jardín. Y es lo que a mí me gusta dejar como legado a mis alumnas y a la gente que le hago los jardines. Así que terminé por ser este ser humano entre plantas completamente agradecido de la vida. Y bueno, y gracias a ustedes por estar, y espero que esta charla les sirva para inspirarse y para perder el miedo, ¿no? Yo siempre digo que el miedo es el verdugo de todo. Entonces, yo con esta casa que tenía antes, con esto que me había dado la vida a través del amor, podría haber estado aterrada. Y no, y lo viví como una experiencia impresionante, y, y bueno, nada, fue maravilloso. Y lo más interesante de esto es que esta casa, que era un rancho, que no saben lo que era, estaba destrozada, contenía a la persona que yo amaba, pero siempre me generó el lugar la misma sensación en ese momento que ahora. Entonces, podemos tener una sensación especial o mágica o, no sé, feliz, no importa el ambiente que nos esté tocando transformar. Bueno, no sé, eso es lo que yo quiero dejarles a ustedes hoy. La primera pregunta que nos llegó es de Roma García Cornaglia, que quiere saber qué medio de riego elegiste para tu jardín y cómo varía según el espacio escogido.
Por mucho tiempo, yo tengo mucha cantidad de plantas muy distintas, porque como las estudio, cultivo un montón de plantas por ahí en un mismo cantero que no tienen las mismas necesidades. Entonces, por muchísimo tiempo no tuve riego. Las regaba yo de manera manual, lo cual es un trabajo bastante tedioso. Hay gente que le encanta regar y gente que no. Yo soy de las que no, no me gusta, pero bueno, lo hago. Es como la parte, la parte que no me gusta de la jardinería, pero bueno, es necesario. Y después por un tema personal, que había parte de mi semana que yo no pasaba en mi casa, puse un riego por goteo que lo prendía cuando me iba, con muy poco goteo, solamente en los canteros de atrás, los canteros como más ingleses, puse esa forma de riego con un timer, y que en realidad le daba muy poca agua, porque por ahí había una planta que necesitaba agua y otra que no al lado, con muy poca agua, pero para que sostuviera sobre todo la planta, y después yo a cada una, cuando volvía, les daba más agua si necesitaban. La realidad es que en general las plantas toleran mucho más la sequía que la inundación, digamos, que el exceso de agua, o sea, una anoxia, o sea, una falta de oxígeno en las raíces, es como una muerte asegurada. Y una sequía es probable que la planta, si es una sequía, o sea, una falta de agua lógica, es probable que la planta, una vez que la reguemos, se recupere. Adelante, en la pradera de adelante, no tengo riego. En la parte tropical tampoco, porque está el sol, porque además un tema de cuidado del agua. Y bueno, y a veces me tengo que el año pasado, por ejemplo, que fue un año de un verano de mucha sequía, la verdad que la pradera no funcionó como otros años, no se desarrolló como otros años porque le faltó agua, pero también entiendo que es el ciclo de la naturaleza, y yo me gusta así. De hecho, en realidad, si nosotros vamos a hablar de diseño, la parte de adelante de mi jardín está toda sembrada de semillas y es lo que se llama una pradera. Para lo que es diseño, vendría a ser incorrecto, porque el ingreso de una casa tiene que tener como plantas, se propone que tenga plantas que estén bien todo el año, porque es el lugar que se transita siempre. Como es mi casa y yo me dedico a esto y a mí me encanta y me gusta el paso de las estaciones, lo hice de esa manera, y después me enteré cuando, por eso digo las no reglas, como no tenía reglas en la cabeza, no lo pensaba, no me impidió hacer lo que sentía. Y bueno, ese es el riego, no tengo mucho más. No tengo riego en el césped, hay muy poco césped porque ya saqué casi todo, pero no tengo. Muy bien. Tenemos un comentario de Silvia Martínez que nos dice que para ella los jardineros diseñan en la cuarta dimensión. No es solo el momento, sino el desarrollo que no podrán controlar. Sí, y bueno, en los jardineros dice, depende de qué jardinero, cada uno diseña, depende de la persona. Pero sí, y yo me siento que diseño desde el alma, porque no tengo, es esto de la pérdida de la regla, y además a mí me trabajó el jardín como persona, entonces le tengo como mucho respeto, y me tiene que surgir de adentro. Hay veces que me toca acá, me toca de repente, si yo voy a una entrevista y la clienta, hay algo que no lo siento, o que me está pidiendo algo solo por tenerlo, me cuesta un montón. Muchas veces digo que no, porque me cuesta o el lugar, o me cuesta... hay gente que de repente se hace una casa y entonces tiene que tener un jardín acorde, pero en realidad no tiene un vínculo con la planta, y a mí me resulta muy difícil poder hacer algo que siento con el límite de que la persona que lo va a habitar no tenga un vínculo con lo que le estoy haciendo. Bien, tenemos otra consulta también de Silvia, que quiere saber cómo trabajan cuando un comitente decide sacar árboles sanos de su jardín. Oh, a mí me resulta un horror, y la peleo a muerte. Es casi como que te digo que no. Para mí un árbol crecido, sano, me agarra un ataque. De hecho, yo tengo acá, hay un pino que no me encanta tanto, pero que estaba en la casa, y el otro día vino una amiga paisajista y me dijo, ¿por qué no volás esto y ponés una catalpa? Hay árboles mucho más lindos. Pero eso es historia, o sea, eso es vida, o sea, estuvo presente ahí, es parte del lugar, no lo elegí, bueno, no lo elegí, pero eh, no sé, yo respeto un montón eso, y me cuesta muchísimo, y la peleo un montón. No me ha pasado que me digan que no, ¿eh? En general planto más de lo que saco.
Bien, acá Gisela y Roma están de acuerdo con vos, dicen respetar la naturaleza, la vida, que es identidad y que la naturaleza es sabia. Tenemos una consulta más de Candela que quiere saber si estás dando cursos online. Ahora no estoy dando más cursos online porque voy a empezar con los cursos en vivo. En realidad, la Flor Azul se abre, yo tengo 100 alumnas que son anuales, que recorren todos los meses conmigo el jardín una vez por mes. Entonces vamos aprendiendo del ciclo del jardín en el momento que están pasando las cosas, y a veces toca invierno y el jardín está así en invierno, y viene invierno hay que hacer estas cosas, o sea que hacemos un recorrido todo el año. A veces doy online, pero ya este año no, porque ahora además empiezan lo que yo llamo las visitas del jardín, que es, vienen a conocer el jardín, porque viaja mucha gente a conocer el lugar, entonces viene a conocer el jardín y en general hay algo más, o sea, se hace o un curso de siembra, o un curso de herbáceas. Ahora este sábado vamos a hacer algo que para mí es muy especial, porque yo medito un montón, me gustan mucho los mantras. Entonces por primera vez vamos a hacer mantras en vivo en el jardín, que es una cosa que nunca hicimos, pero así que vienen, esta visita es visita con meditación de mantras, muy divertido, así que estoy chocha. Y así por ahí, no sé, en un mes hago otra visita, pero por ahí es con siembra de anuales. Todas son distintas y las voy lanzando, pero no tengo mucho una agenda programada, de acuerdo a cómo va el desarrollo del jardín en sí. Yo me gustaría que lo hagas vos, el cierre, Paquita, me encantó. Estoy muy conmovida. Te felicito y gracias por tu charla, gracias desde Dara, desde todos nosotros. Fue muy emocionante. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y la realidad que, nada, para mí esto es como re importante poder transmitirlo. Para mí también, más allá de lo que ustedes reciban, como que siento que eso es lo que tengo que hacer además de la parte formal. Así que gracias por este espacio. Ok, bueno, hasta Bueno, pronto. Hasta pronto. igualmente, igualmente. Bueno, ¿nos despedimos? Nos Beso. despedimos. Gracias Chao, a chao. todos por estar. Chau, chau. Gracias. Adiós.